Evangelio del día sábado 22 de junio de 2024. Sábado de la 11ª semana del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 24 al 34. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes a fuerza de preocuparse puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón en el esplendor de su gloria se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desviven por estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen sus necesidades de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. El Evangelio del día de hoy, según San Mateo, nos da muchas y muy profundas enseñanzas. La primera de ellas es que no podemos compartir nuestro amor con Dios con el dinero. ¿Y por qué? Porque son antagónicos. El dinero lo único que quiere es la satisfacción del yo, la satisfacción personal, la voluntad humana, y el amor a Dios implicaría la renuncia a ese dinero, a esa situación económica, a eso que significa el dinero: fama, reconocimiento, posibilidad de cierta seguridad, el poder ser considerado valioso. ¿Cuántas personas que tienen mucho dinero, solamente por tener mucho dinero y que el mundo conoce eso, pues se acercan a estas personas que tienen mucho dinero con gran reconocimiento, solamente porque tienen dinero? Y eso no es lo más importante de una persona. Lo más importante de una persona es su amor a Dios, su calidad moral, ética, espiritual. Cómo es como padre, como hermano, como amigo, como profesional. Eso es lo que nos debería de importar de una persona, no que tiene dinero o no tiene dinero. Y normalmente a nosotros lo que nos preocupa es si tiene dinero o no tiene dinero, si esto nos va a dejar dinero o no nos va a dejar dinero. ¿Y quieren que les diga algo? Lo más importante es lo que Dios nos da y que no compite con nada humano. Por eso el Señor nos está invitando a no pensar que podemos tener dos amos, los mismos amos al mismo tiempo, a Dios y al dinero. O se sirve a Dios o se sirve al dinero. Por otra parte, el Señor nos invita a tomar en cuenta que nuestras necesidades materiales de alimento, de vestido, de resguarda, de satisfacer lo más elemental que implica nuestra vida, incluso de salud, nos invita a darnos cuenta que no son lo más importante y que nosotros, si confiamos en Dios y si nos ponemos en sus manos, tendremos todo esto si ponemos primero el reino de Dios y su justicia primero, y luego todo lo demás se nos dará por añadidura. Tan pocas cosas son las cosas materiales que no tienen más que el reconocimiento por parte de Dios de añadidura, siempre y cuando nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Significa primero en mí lograr que mi voluntad sea entregada a Dios por completo
y no exista más mi voluntad, sino solo la voluntad de Dios en mí, y solo la divina voluntad en mí, en todo lo que hago, y todo ofrecerlo y recibirlo como venido de Dios, de tal suerte que lo que Dios quiere es lo que yo quiero, lo que Dios piensa es lo que yo pienso, lo que Dios siente es lo que yo siento, el lugar a donde voy es el lugar a donde Dios quiere que vaya. La misión que quiere que realizo es la que Dios quiere que realice. El apostolado en el que estoy es el que Dios quiere que haga, no el que yo quiero. Dios quiere que nosotros aprendamos a darnos cuenta que todo le pertenece a Dios, todo. Que nada nos pertenece. Por ejemplo, esta estación no me pertenece a mí. Nada me pertenece, ni los que hablan en la estación, ni lo que se dice en la estación, ni los suscriptores, ni... Ustedes le pertenecen a Dios, y todo esto le pertenece a Dios y es para Él. Si lo quiere, será para su gloria. Si no lo quiere, será para su gloria. Y eso es lo que quiere Dios, que aprendamos a darnos cuenta que no podemos servir a dos amos y que nuestras necesidades materiales y aún las espirituales, Él las conoce y que serán satisfechas siempre y cuando nosotros busquemos el reino de Dios. Ser ese reino que Dios tuvo que deshabitar por nuestro pecado y volver a ser ese reino, ese paraíso que Dios quiere que cada uno de nosotros sea. Y seamos tantos reinos como seres humanos en la tierra, como por cuantas acciones hagamos conforme a la voluntad de Dios. Extraordinario. Y eso dará una inmensa gloria a la persona, no por ella, sino por Dios. Le entregaremos a Dios, Dios. No obras hechas según nuestra voluntad, sino obras hechas según su divina voluntad, hechas en la unidad de Jesús, de su voluntad, de su humanidad, y unidos a Él, serán obras que le den gloria a Dios, que reparen todo el daño que el pecado ha hecho, no solo en nosotros, sino en todos los demás, y que beneficien a toda la familia humana. ¿Cuál es la justicia que Dios quiere que tengamos? Fíjense, el reino de Dios y su justicia. La justicia no es la humana, no es la humana que libera a algunos que son culpables y a los culpables, libera a los culpables y a los inocentes los tiene adentro de la cárcel. No, la justicia de Dios implica que nosotros aprendamos a reconocer que todo cuanto tenemos le pertenece y que nosotros somos miserables y que Dios ha creado las miserias para que le demos gloria a través de la virtud y que poco a poco aprendamos a vivir en su divina voluntad, dejando el pecado, la voluntad humana, y entendiendo el lenguaje de Dios, estando atentos en ese martirio de la atención que nos llevará a valorar cada cosa que hagamos. La justicia de Dios es darle a Dios Dios, darle en cada uno de mis actos su propia divinidad, pidiéndole a Él que sea Él el que camine conmigo, el que coma conmigo, el que vea conmigo, el que escuche conmigo, el que vaya a todos lados y realice todas las obras conmigo. Luego entonces cumpliré su justicia. Y cuando tenga eso, la providencia de Dios, que es perfecta, me lo dará todo. Todo, hermanos. Dios no falla. Dios no nos dejará sin comer, sin beber, sin casa, cuando nosotros buscamos su reino y su justicia. A veces pensamos que Dios nos olvidó, pero Dios no nos ha olvidado. La pregunta que querrás hacerme es, entonces, ¿por qué hay pobres? Porque tú y yo no hacemos lo que tenemos que hacer, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál sería su justicia? Realizar y practicar y ver en los hermanos las obras de misericordia para darle gloria a Dios. Y siendo Jesús, pidiéndole a Jesús que sea Él el que realice en nosotros esas obras de misericordia. Luego entonces el mundo sería distinto, no habría pobres. Pero el Señor nos ha dicho que la pobreza existirá hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros quizá nos tardemos mucho en vivir ese reino, toda la humanidad completa. No todos, habrá algunos que lo hayan vivido, como Luisa Picarreta o como la Santísima Virgen. Pero habrá otros muchos que no lo harán. Y por eso es muy importante que nosotros aprendamos a valorar las cosas con su debida medida.
no nos preocupemos por el vestido, porque las aves del campo y los lirios también del campo se visten mejor que toda la corte de Salomón. No se inquieten por lo que habrán de comer, por lo que beberemos, por lo que vestiremos, porque Dios conoce nuestras necesidades y los que no conocen a Dios se desviven por estas cosas. Pero nosotros no debemos desvivirnos por estas cosas. Tenemos que buscar, como ya lo hemos dicho, el reino de Dios y su justicia para que todo lo demás lo tengamos por añadidura. Dios nos puede tener muy justos, pero si analizamos en los momentos en que tenemos pocos bienes materiales o estamos en gran penuria, nunca nos falta nada. Nos da justo lo que necesitamos. Es impresionante, ¿eh? A lo mejor no es lo que queríamos, pero estamos recibiendo aquello que necesitamos. Dios no nos olvida a nadie, y menos a aquel hijo que le pide con humildad, porque no es la obligación de Dios darle a sus hijos, pero su bondad, su justicia, su providencia es perfecta y no nos puede olvidar. Nos ama tanto que nunca nos dejará solos. Busquemos el reino de Dios y su justicia. No sirvamos al dinero. El dinero es eso, dinero. No sirve para nada. Y si sirve para servir a Dios, entonces sí sirvió. Dios te bendiga.